Buenas amigas y amigos, gracias por estar en su programa Tras la Posverdad. Recuerden darle a la campanita, suscribirse, hacerle al dedito, todo aquello que signifique apoyo para nuestro programa y no se olviden por favor de mandar sus comentarios, recomendar temas que quieren que tratemos aquí y sucesivamente ver cómo creamos una conversación entre ustedes y nosotros. Agradezco a todos aquellos que se han tomado la molestia de ver los videos, especialmente aquel que hablamos sobre Ucrania, que se ha convertido en algo viral. De Rusia, de República Dominicana, de aquí los Estados Unidos, han estado entrando, mirando y comentando sobre el video. Hoy yo quiero que conversemos un poco sobre un tema que está sobre el tapete. Y la pregunta es, ¿están los rusos ganando o perdiendo la guerra en Ucrania? Lo cierto es que cualquier tipo de opinión sobre el tema es altamente especulativa. Es altamente especulativa porque no hay realmente información fidedigna. Los rusos mantienen su carta debajo de la manga y realmente cuáles son las intenciones y todo eso es difícil de decidir. Pero una de las cosas importantes en todos los aspectos es que muchos de los analistas salen o basan su análisis en la presunción de que Putin quiere conquistar a toda Ucrania y poner a Ucrania un gobernante títere. Lo cierto es que yo no comparto esa opinión. Yo no creo que Rusia nunca ha querido conquistar y ocupar a Ucrania, simple y llanamente porque el tamaño del ejército ruso no es suficiente, aunque dedicaran el 100% de todos sus soldados exclusivamente a eso. El ejército ruso es alrededor de 800,000, 900,000 personas, de los cuales el 30% son lo que se llama personas que en servicio militar obligatorio y que por ley no pueden ser parte de zonas de combate. O sea que significa que apenas unas 500,000, 600,000 soldados tiene Rusia, que son soldados profesionales, son personas que tienen un contrato, se les paga un sueldo y los renovan cada 5 o 6 años, son soldados profesionales, que son la mayoría de los agentes de combate en el ejército ruso. O sea, el tamaño del ejército ruso no es lo suficientemente grande como para conquistar y retener a Ucrania. Hay que recordar que para tú poder ocupar un país y retenerlo, tú tienes que llevar alrededor de casi 2 soldados de los que atacan por cada uno de los que defienden. Y solamente tomando en cuenta que el ejército regular de Ucrania tiene alrededor de más de 200,000 soldados, más las milicias, alrededor de unos 300,000, más las reservas. Estamos hablando de que en cualquier instante Ucrania puede tener 500,000 de personas bajo las armas, lo que implicaría para Rusia tener un ejército de como mínimo 1,000,000 y pico de personas, lo cual Rusia no tiene. A menos que Putin no se haya vuelto loco, que es la explicación que mucha gente da, Rusia no va a intentar ocupar toda Ucrania. Eso por un aspecto importante que hay que tomar en cuenta para poder analizar esto es el siguiente. El ataque y el encerclamiento, el círculo alrededor de Kiev fue hecho con 40,000 soldados. La idea de que tú vas a ocupar una ciudad como Kiev de más de 2 millones de habitantes con 40,000 soldados, rayen la locura. Entonces, si la intención de Putin no es conquistar a Ucrania, ¿qué es lo que Putin quiere? Bueno, entonces, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a pensar que Putin siempre ha dicho la verdad. Que lo que él quiere es una Ucrania fuera de la OTAN y que encima de eso se reconozca a Crimea y a las 2 repúblicas como repúblicas independientes, Donbass y Lugansk. Segundo, al inicio de la guerra, muchas personas se sorprendieron por una cosa. ¿Por qué los rusos no entraron y comenzaron a lo que se llama sierra arrasada? En los primeros 12 días de la guerra, los rusos tiraron menos bombas sobre Ucrania que los norteamericanos hicieron en el primer día de ataque sobre Bagdad. Entonces,
como dice un amigo mío, como que no machea. ¿Cuál ha sido la intención del ejército ruso? Bueno, desde mi punto de vista, dos cosas eran la misión de Putin. Primero, destruir el ejército ucraniano. Y segundo, obligarlos a ellos a llegar a un acuerdo beneficiado para Rusia en términos de una posición de neutralidad permanente de Ucrania como parte de un país prácticamente desmilitarizado y con gobiernos que no promuevan el odio racial. Y por otra parte, proteger a la población rusa que se encuentra básicamente en la parte este-sur de Ucrania, básicamente en las dos repúblicas de Donbass y Lugansk, para las cuales el ejército ucraniano se había disponido más de 120,000 soldados para retomarlas. Yo creo que esos son el cosa máxima. ¿Cuáles fueron los errores de Putin? A mi entender, aunque yo no soy analista militar, es el creer que simple y llanamente con que aparecieran los soldados rusos iba a pasar en Ucrania lo que pasó en Crimea, que simple y llanamente no se peleó. Es claro que en estos últimos 8 años, con la intervención de los norteamericanos entrenando el ejército ucraniano, se ha creado un ejército profesional capaz de darle la pelea a cualquier ejército del mundo, incluyendo al ruso. El nivel de resistencia y de capacidad del ejército ucraniano ha sorprendido a todos, a mí y al mundo entero. Realmente, y encima de eso es la capacidad de resistencia que han demostrado grupos fanáticos como son el grupo Azov y otros grupos que son realmente fanáticos en la forma en que ellos odian a Rusia. Ahora mismo, aparentemente lo que Rusia está haciendo es rehaciendo su logística a través de lo que ellos hicieron en Kiev. Rodean a Kiev, obligando al ejército ucraniano como una especie de lo que llaman diversión, de distracción. O sea, tú tienes que sacar fuerza del este para ir a proteger la capital, que no era la misión. La misión era destruir el ejército ucraniano que se encuentra concentrado alrededor de Mariupol y la ciudad de Kharkov, que están ambas en el este, que es mayoritariamente ruso. Que Rusia está dispuesto a destruir el ejército ucraniano a cualquier costo demuestra el alto nivel de destrucción que pasó en Mariupol, donde estaban los grupos más fanáticos y mejor preparados de las milicias ucranianas. Ahora mismo, aparentemente, lo que aparenta es que el ejército ruso está dividiendo el ejército ucraniano por partes para entonces atacarlo. ¿Va a ser posible? Solamente el futuro lo dirá. Y recuerde, todo lo que estoy diciendo aquí es altamente especulativo, a partir de la información que uno tiene oyendo especialistas militares de Estados Unidos, de España, de Rusia, de la Unión Europea, donde todo el mundo basa sus opiniones en cuál es el supuesto plan de Putin. Yo particularmente nunca he creído que Rusia quiere ocupar a Ucrania, porque sería una idiotez. Si Afganistán, que durante 8 años tuvo el ejército soviético rojo, que en ese entonces era un ejército de más de 2 millones de soldados, primero. Segundo, la economía de la Unión Soviética era alrededor de 3 veces más grande que la economía en ese entonces, 1978. La economía soviética era 3 veces más grande que lo que es la economía de Rusia hoy. Para poner en comparación en términos de tamaño de la economía, que es el elemento importante, es que si comparamos que en ese entonces la economía de la Unión Soviética era la mitad de
ah, de la economía de los Estados Unidos, para que tuviéramos la misma comparación en términos de capacidad económica, la economía de Rusia de hoy debería ser alrededor de 11 trillones de dólares y apenas 1.6. O sea que es una décima parte de lo que fue la economía de la Unión Soviética. Por tal razón, Rusia no tiene ni la capacidad militar, ni la capacidad económica de sostener una ocupación en un país tan enorme como es Ucrania, de más de 600.000 kilómetros cuadrados y con una población que sobrepasa los 42 millones de personas. Comparado con un país, por ejemplo, como es Afganistán, con una población que es alrededor de la mitad de lo que es Ucrania y con un territorio muchísimo más pequeño. O sea, que por bruto que fueran a ser los rusos, ponerse como meta la ocupación de Ucrania es una estupidez. Bueno, ¿cuál será el futuro de esto? Aparentemente, cuando Rusia entra, ellos pensaban que si no se entregaban el ejército, por lo menos obligaba a Zelensky a negociar. Pero desgraciadamente para los ucranianos y como para los rusos, que son los que están poniendo los muertos, especialmente los ucranianos, Zelensky no es un hombre libre. Zelensky está rodeado de personas que si Zelensky decide hacer la paz, lo van a asesinar. Y segundo, para Zelensky poder, que es el presidente de Ucrania, para poder llegar a una negociación necesita el visto bueno de los Estados Unidos, que tampoco lo tiene porque Biden se ha puesto contra la espada y la pared en sus insultos y pronunciamientos en contra de Putin y en contra de Rusia, que hace prácticamente una negociación entre Rusia y los Estados Unidos imposible. Por tal razón y una serie de variantes que existen, el incremento del impacto económico a nivel mundial, el hecho de que países como China, India y las principales potencias económicas latinoamericanas y africanas no se hayan unido a las sanciones en contra de Rusia, está haciendo esto algo muchísimo más doloroso de lo que debió hacer. Todo el mundo pensaba que a esta altura del juego los Estados Unidos iba a estar integrado con la comunidad europea para buscarle un alto al fuego y buscar un acuerdo. Pero los Estados Unidos, como vemos, todavía no está dispuesto a tirar la toalla en términos de la posibilidad de que la economía rusa se derrumbe y que eso pueda causar internamente algún tipo de problema que termine derrumbando a Putin. ¿Sucederá? Todo es posible, pero por ahora no se ve como eso es posible. La economía rusa está mejor preparada, tiene capacidad de aguante muchísimo más grande que la que se esperaba y el rublo, en vez de despreciarse o mantenerse, lo que ha hecho que se ha endurecido. Como dicen los rusos, aparentemente ellos sí se prepararon para esto, por lo menos para las sanciones. Esperamos que esto termine lo más rápido posible, porque independiente de las razones geopolíticas detrás de la guerra, hoy están muriendo miles de personas en Ucrania. Se está destruyendo un país. Las razones por las cuales la guerra empezó son, independientemente de que sean entendibles o no, no son justificadoras de lo que está pasando. Nosotros en más de 25.000 años de llamados de civilización debimos haber aprendido a resolver nuestros problemas en forma pacífica usando la diplomacia. Esto es una guerra entre dos países hermanos, entre dos pueblos que son prácticamente idénticos, que tienen una historia en conjunto por más de 500 años y la guerra fue evitable. Que hoy se siga matando ucranianos y rusos y que los rusos estén matando ucranianos por miles en masa, solamente porque en estos instantes
el presidente de los Estados Unidos se puso contra la espada y la pared, es vergonzante, inclusive hasta llamarse ser humano. Gracias por su atención. Recuerden suscribirse, recuerden darle a la campanita, recuerden mandar sus comentarios y será hasta la próxima. Gracias.